¿Qué tal, Armando? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te fue el viaje? Bien, no puedo quejarme. Cuando voy a Miami, la Cuba que yo conocí, que sería hoy. Miami es la ciudad más cerca a los Estados Unidos. Exacto, porque es la capital de América Latina. Exacto. Tengo algunas citas que me mandaste y me gustaría pelearme con vos. Un rato. Tengo una de Alberti y si nos da tiempo quiero pasar a una de Marx. De esto, así me molesta. Dice Alberti dirigiéndose a Sarmiento. Esa cita es brillante. Tenga cuidado, señor Sarmiento, en vista de los ejemplos célebres que acaban de probar ante el mundo aterrorizado, que se puede ser bárbaro sin dejar de ser instruido, y que hay una barbarie letrada más desastrosa para la civilización que la de todos los salvajes de América del Sur. Los que quemaron París eran más instruidos que el señor Sarmiento. ¿Cómo interpretas esto? Antes de que... No lo interpreto, fue lo que dijo. Él vio las comunas de París, Sí. donde los comunistas por primera vez destrozaron París y los parisienses, que tú sabes que se caracterizan por lo bien que comen, tuvieron que comer ratas. ¿Sabías eso? No, no sabía. Bueno, tú sabes lo que es un parisien comiendo ratas. Y es comida, de ahí viene la comida francesa, supongo. Entonces, se dio cuenta de que todo el totalitarismo hacía un invento de los europeos, que nosotros seguimos pensando lo contrario, de que son los inventores de la civilización occidental y cristiana. Y queremos ignorar que si hubiera sido por los europeos, seríamos nazis o comunistas. ¿No? Y Alberti, lo grandioso que tiene que se percató de esto antes que naciera Stalin, ni Lenin, ni Hitler. Bueno, pero tenían un Napoleón, tenían varias cosas anteriores. Pero Napoleón era, vamos a ponerlo, era otra cosa. No te digo que no fuera un dictador, pero... O sea, había dictadores. Pero hay dictadores y dicta blanda. Sí. No, relativamente. Lo que pasa es que en esa época, bueno, no, Europa siguió, que lo único que hacía era matarse entre ellos y dominar uno con el otro. Por eso Napoleón se metió en Alemania y donde fracasó fue en Rusia. ¿Sabes por qué? Porque cometió el mismo error de Hitler. No se dio cuenta del invierno. Tenía un problema. Ahora, mi problema es la interpretación de la palabra bárbaro, instruido. Por uno es instruido en distintas cosas. Yo soy un bárbaro, bueno, en casi todo, pero digamos más específicamente en medicina, o si tengo que hablar en la computadora, no entiendo. Es decir, no sé nada. Ya ahí no eres bárbaro. ¿Quién? Ya ahí por lo que dijiste no eres bárbaro, porque el bárbaro no es el que sabe que no sabe, sino que el que cree que sabe lo que no sabe. Bueno, ok, pero es alguien, bien, es decir, es alguien que cree que sabe, pero en realidad no sabe. Empezando por ahí. Pero además de eso que está dispuesto a hacer cualquier cosa, pero yo te digo, la filosofía política europea es la que creó el totalitarismo, porque el totalitarismo es la racionalización del despotismo. Despotismo hubo siempre, sobre todo cuando en la Edad Media estábamos como los árabes hoy. Cuando tú crees que el poder lo da Dios, el que está en contra del poder, ¿qué es lo que es? Hay que matarlo, ¿no? Sí,
Mi diferencia es que me parece que estás globalizando mucho con Europa. Es decir, ¿Inglaterra para vos es Europa o Gran Bretaña es Europa? Inglaterra es Europa con una diferencia, que a partir de una revolución que no conoce nadie, Inglaterra cambió. Y ese cambio fue fundamental, pero hasta esa fecha, si tú lees aquí lo que dice de lo que eran los ingleses, que decía, los ingleses de esa época eran como los esclavos de Asia, que admiraban la tiranía y la opresión que se ejercía sobre ellos y a su costa. Y decía algo más, si Inglaterra hubiera seguido siendo como era durante la época de Isabel I, seríamos tan pobres como la costa de Bavaria. Y esto es importante porque gracias a que en Inglaterra no había libertad, Hitler perdió la guerra. ¿Sabes por qué? Porque los Pilgrims no se hubieran ido y no hubieran hecho lo de Estados Unidos. Pero las ideas, sí, muy bueno, lo voy a usar en mis clases. Pero las ideas de gobierno limitado, de todo eso que fluye en Estados Unidos, vienen de los escoceses. Pero yo eso no te lo... Bueno, de algunos escoceses... Bueno, ok, está bien, como los americanos. Porque Locke no era escocés, pero de todas maneras es cierto, Adam Smith y Hume lo eran, y yo, tú sabes que pienso que Hume es el pensador más grande que ha tenido el mundo. Y creo indudablemente que los Founding Fathers tuvieron la sabiduría de reconocer la sabiduría de Hume, aunque no lo citaron. ¿Y sabes por qué no lo citaron? Porque Hume era agnóstico. Y acá todo esto parece que hay que justificarlo en términos de Dios. De acuerdo. Pero entonces, digamos, globalizar toda Europa, pues tenés el caso de que las ideas provienen de Gran Bretaña. Sí, no hay ninguna duda. Después tenés Holanda, porque Locke vuelve a Inglaterra maravillado de la tolerancia que había en Holanda. Es cierto que Holanda fue un país que se adelantó también, pero lo que pasa es que lo hizo fácticamente. No es que haya un holandés que dijo, pero indudablemente que Holanda fue el primer país en Europa que se dio cuenta que la estupidez que había dicho Hegel era falsa, que dijo que la guerra era el momento ético de la sociedad. Entonces quiere decir, cuando no tienes guerra, vives en... No sé. Entonces, Holanda lo llevó en la sangre. De hecho, Adam Smith y los escoceses citan bastante a Holanda como ejemplo. Sí, como ejemplo de lo que habían hecho. Otro caso es Suiza. Suiza se ha caracterizado siempre. No, pero Suiza... Hasta el presente. Sí, pero nuevamente Suiza fue un caso en cierto sentido excepcional y fue un invento de Napoleón. Porque el que determinó que Suiza no pertenecía a ningún país de Europa fue... Ok, pero eso venía de adentro de los suizos. Pero tú te imaginas que si Napoleón hubiera querido pasar por encima de Suiza, hubiera... Obviamente, sí. Hitler también. Así que, bueno, Hitler, ¿por qué tú crees que Hitler no lo invadió? Porque toda la plata de ellos la tenían en Suiza. Pero el espíritu al día de hoy, Suiza no tiene presidente en la nación. Es decir, Suiza es un país, una verdadera confederación. Hoy en día es lo más libre que hay. Pero yo no te discuto eso, pero yo lo que rescato no es los hechos, sino las ideas que produjeron los hechos. Las ideas provienen de Inglaterra. Y las ideas provinieron de Inglaterra y empezaron, y esta es una cosa que los americanos no tienen nombre, haber confundido el socialismo con el liberalismo, una estupidez del año 1. Sí. Yo creo que si Locke oyera eso,
se vuelve a la tumba. Sí. No, porque el liberalismo y el socialismo parten de dos concepciones del hombre totalmente distintas. La primera, el liberalismo partió por primera vez de hacer un sistema para el hombre como es. El socialismo pretende que el hombre sea diferente de lo que es, quiere hacer un hombre nuevo. O sea, la cantidad de hombres que han matado buscando hombres nuevos. Bueno, algunos peores. Y nadie de los que defienden los derechos humanos sabe decir nada. No, nada, porque no se entiende, porque yo no sé si ya te lo dije la otra vez, que si estuviera Madame Roland diría igualdad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Sí. ¿No? Y ahora el Papa está metido también en esa línea, ¿no? De creer que el problema es la igualdad económica, sin percatarse que la pretensión de igualdad económica es la que crea la desigualdad política. Y esto es un hecho indubitable. Espérate, porque aquí tengo algo que te puedo leer respecto. ¿Quieres que te lea algo que escribió León XIII? Bueno. Dice León XIII. En la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánanse en verdad por ella la igualdad, los socialistas, pero en vano es ese afán y contra la naturaleza misma de las cosas, porque ha puesto en los hombres la naturaleza grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio ni la salud. Y a la necesaria desigualdad de estas cosas sigue necesariamente la desigualdad de la fortuna, la cual es, por cierto, conveniente a la autoridad, así de los particulares como de la sociedad. En otras palabras, había aceptado el criterio de Adam Smith de la mano invisible, que tú sabes lo que dijo Adam Smith respecto a la mano invisible, que dijo, el hombre en la búsqueda de su propio interés le hace mejor a la sociedad que aquellos que pretenden actuar por el bien público. Ahora, ¿no te parece un poco demasiado semejar a León XIII? Porque ese es un párrafo casi milagroso dentro de... La encíclica entera. La encíclica entera, no, la encíclica entera es valiosa, respeta el derecho de propiedad a muerte. Fue un salto cuántico en la historia de la Iglesia, que hasta ese momento había estado en lo que se llamaba el ultramontanismo, donde estaba otra encíclica de Pío IX, que se llamaba la Magna Cura, donde prácticamente, si tú lees las cosas que decía de él, que era el sínodo de errores, lo que él llamaba error era el error de todas las cosas que estaba diciendo. Okay. Vamos a hacer una cosa entonces. La próxima reunión voy a traer párrafos de León XIII, de la encíclica, porque me parece como que sí hay de esos, pero hay muchos en favor cuando habla del trabajo y del salario y... No, esa es está confundido con la 40º año. No, la regla no vale. Bueno. Pero veámoslo. Pues. Pero de todas maneras creo que fue un cambio. Vos te educaste en Cuba en colegio católico, ¿verdad? ¿Y quién no? No, porque digo, hay gente que... Yo me eduqué en el colegio católico y en la universidad católica. Pero yo también, pero después de eso lo superé. Lo superaste y te volviste a Hume. Exactamente, volví a Hume. Pero yo no tengo nada en contra del Colegio de La Salle, yo al contrario lo valoro. Nunca hicieron una cuestión de ideas o... no. Pero volviendo a la barbarie, que era el punto de Alberto, vos la acotás diciendo, bueno, el bárbaro es el que no admite que no sabe. O, bueno, porque por ahí lo admite o no sabe. Mira,
Yo el otro día escribí un artículo que creo que te lo mandé, que se llama la estupidez intelectual versus la estupidez humana. Sí. El ser humano no nace sabiendo. El mundo ha aprendido qué es lo que se sabía de lo que se sabe hoy hace 200 años. ¿No? Entonces, lo que cambió el mundo fueron las ideas que cambiaron los proyectos políticos en la historia, que tú bien lo dijiste. Y uno de ellos fue Locke, en un principio que es fundante de la libertad, que se llama el derecho del hombre a la búsqueda de la propia felicidad. Cuando eso quiere decir que los intereses privados no son contrarios al interés general. Sí. Cuando se parte de lo contrario, que el interés privado es contrario al interés general, lo que tenemos es el interés particular de que manejan los gobiernos. Y te voy a citar a Alberti otra vez, a lo que dijo al respecto. Sí. Dijo, el egoísmo bien entendido de los ciudadanos es solo un vicio para el egoísmo de los gobiernos que forman los estados. Porque otra de las mentiras que estamos viviendo es el realismo de los universales, de creer que existe el Estado y el pueblo. Cuando el pueblo tiene derechos, ni tú ni yo tenemos derechos. Ok, pero lo que me preocupa es lo siguiente. Si la barbarie es, y estoy de acuerdo, puede ser barbarie en el sentido de que ignoro o creo que sé lo que no sé. Un poco. La otra es que dentro de un sistema democrático, aunque sepas, tus intereses particulares van en contra de otra cosa. Vos podés ser, y tenemos varios ejemplos, ¿no? En Latinoamérica, tu amigo Fidel Castro, que no está en una democracia, pero Chávez nació dentro de una democracia, este gobierno en Argentina nació dentro de una democracia. O sea, podés tener personas que por ahí entienden, pero sus incentivos son distintos. Entonces, una especie de catch-22 acá de la democracia es que en principio cualquiera puede gobernar y cualquiera puede votar. Y la pregunta es, para gobernar no hay que entender de las consecuencias de lo que estás haciendo. Mira, para votar, no lo que está tratando es un problema fundamental que lo estamos viviendo. Sí. Lo que tú ya estás llamando democracia fue lo que Aristóteles llamó demagogia. Y dijo... En realidad lo llamó democracia. No, sí, pero dijo de la democracia, dijo, cuando el pueblo se hace gobierno, viola la ley y desde entonces los aduladores del pueblo tienen un gran partido. Entonces, esta es... Vos sabés, perdón que te interrumpa ahí un minuto chico, pero las palabras de él era el gobierno por votos, era la politeia que degeneraba en democracia. Está generalmente mal traducido como democracia que degenera en demagogia, pero la palabra de él es la democracia. Puede ser, pero igual él describe lo que fue, cómo se genera la demagogia y está en contra de que se viole el derecho de propiedad, lo dice con todas sus letras en el otro libro que no es la política, el que se llama la ética. La ética Nicómaco. Y todavía te hace una advertencia, dice, tengan cuidado que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Y sabe lo que dijo Jung, y tengan cuidado porque el problema no son las mayorías, sino los que pretenden representarlas. Aquí sí. La justificación del poder político absoluto por tener la mayoría es la violación de los derechos individuales. Y esto fue lo que se aprendió en Inglaterra primeramente, y lo llevaron a sus últimas consecuencias los americanos, donde uno de los conceptos fundamentales que tienen es que las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de las minorías. Ok, y hacer una constitución. Y por eso es el rol fundamental
del sector judicial para limitar el poder político. Porque ahí tiene también lo que digo yo, la naturaleza humana no la podemos cambiar. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias y la situación. Y ese cambio en las circunstancias es reconocer la importancia de cumplir con la ley, no es reconocer los derechos que están en la ley. Esto es, y en los Estados Unidos, en los Federal Papers, en la Carta 10, Madison destruye el concepto de democracia mayoritaria, totalmente. O sea, ellos crearon lo que se llamó, ellos llamaron el rule of law, que desde mi punto de vista es la contrapartida de la izquierda, que hoy le llaman capitalismo, como si fuera un sistema económico. Ignoramos que el sistema no es económico, el sistema es ético, político y jurídico. Sí. Y los comportamientos están determinados por el sistema. Y el caso de Argentina es un caso descomunal en esta materia. Lo que hizo la Argentina entre 1853 y principios del siglo no tiene paralelo en la historia. Es cierto. Bueno, pero tú sabes, es cierto, pero ¿cuántos argentinos lo reconocen? No, ninguno. Es decir, porque si se reconociera el peronismo desaparecería mañana. Algunos pocos, pero la mayoría está claro que no. Pero no sé si es muy distinto en otros países de Latinoamérica. El caso de Argentina es que pasó de ser un país muy rico a retroceder casi a país No, pero el problema está en por qué fue un país rico. Bueno, por las instituciones. Bueno, pero los argentinos creen que es porque tenían la pampa húmeda. Claro, sí. Y tú sabes que yo digo, si fue por la pampa húmeda, se humedeció en 1853 y se secó en 1943. Sí. Y por eso ahora en la OCDE estamos tratando de humedecerla nuevamente. Me parece una muy buena meta. De todas maneras, no estás en esta trampa, ¿no? ¿Cualquiera puede votar o necesitas un voto de qué tipo? Bueno, mira, tú sabrás que cualquiera puede gobernar. Claro, mira, el problema lo están teniendo hoy los Estados Unidos. Tú sabes que hasta 1918, ¿no? Los Estados Unidos votaban el 20% de la población. Sí. No votaban en casi todos los países así. No votaban las mujeres, no votaban los negros, no votaban el que no tenía un cierto ingreso. Exacto. Y demás. Bueno, Alan Smith en Inglaterra no votaba. No podía votar. Sí. Ingreso. Entonces, el tema es difícil de satisfacer, pero me parece el tema. Pero si no, es un tema grave, pero para el que no sabe dónde va, no hay viento favorable, como dijo Seneca. ¿No? ¿Por qué se crea riqueza? Todo el llanto por los pobres lo único que crea es poder político absoluto y más pobres. Sí. Esta es la demagogia que estamos viviendo y lo más evidente hoy es la situación europea. Europa tiene un desequilibrio mayor que la Argentina, no que el ámbito político es todo democrático, pero el socialismo... ¿Desequilibrio en qué sentido? Bueno, tiene un gasto público que no lo puede bancar, una deuda que no puede pagar, un tipo de cambio que es más o menos como el 1 a 1 para la Argentina, para la mayor parte de esos países. Los únicos que tienen superávit ahí son Alemania y ¿cómo se llama? Y Holanda. No. Entonces, ¿y qué pasa? No lo quieren cambiar y ya, imagínate, el Fondo Monetario sabe lo que le ha recomendado para que pueda pagar la deuda. Sí. Que tenga inflación. Parece que aprendieron de la Argentina. También hay un extraño del Fondo Monetario, la receta. No, al contrario, no, porque es una receta contraria a todo lo que ha pensado. Porque todo el monetarismo se ha basado en que la mayor desgracia es la inflación.
Y yo no digo que la inflación sea buena, pero peor que la inflación es la tasa de interés por encima de la rentabilidad del capital. Y pero eso, ¿por qué? Pues en la inflación, ¿por qué una tasa de interés alta va a provocar más daños que una inflación que distorsiona todo el sistema de precios? La inflación, y los precios son claves para asignar la los recursos. inflación distorsiona el sistema hasta cierto punto, y más cuando tratas de corregirla con el tipo de cambio, que está sobrevalorado. Bueno, esa es otra distorsión. No, bueno, pero eso es. Pero cuando tú, mira, hay una frase de George Wilder, que escribió un libro que se llama Riqueza y Pobreza, que dice, algún día los liberales americanos y los laboristas ingleses van a tomar conciencia de que aumentar el gasto público y controlar la cantidad de dinero es la mejor forma de destruir al sector privado, dejando al gobierno incólume y dando razones o excusas para la nacionalización de la industria. Creo que lo aprendió de la Argentina. Muy posiblemente. Y te voy a decir, y tengo ejemplos claros de esto. Chile en 1982 explotó. ¿Por qué? Porque los monetaristas, amigos míos, ya habían trabajado allá cuando yo estaba en el fondo y demás en Washington, los conocía todos, mandaron la tasa de interés al 22% en términos reales. Sí. Todavía los bancos chilenos están pagando deudas del tema de Pero eso es consecuencia del gasto público. Tú lo has dicho, okay. Pero tú lo has dicho. La emisión pero ahí está la cuestión. El gasto público es el que genera esta alternativa. Si lo quieres compensar con control monetario, te sube la tasa de interés. Y si lo financia, creas distorsión. ¿Cuál de las dos peor? Yo creo que la distorsión es menos mala que la otra. En Estados Unidos, cuando en 1973-74 Volcker subió la tasa de interés a 22%, quebró todo el sistema de ahorro y préstamo de los Estados Unidos. En el 73 estaba Nixon, el presidente. Bueno, por el 74, Volcker estuvo con Reagan. Volcker estuvo después de Reagan. No. Volcker lo nombró Jimmy Carter y lo de Reagan. Es más, tenían la pelea porque la tasa de interés en Estados Unidos, que la inflación con Jimmy Carter llegó cerca del 19% anual. Y la tasa de interés estaba en el 17%, era negativa en términos reales. Y Volcker baja la inflación por debajo del 1%, el 1%, pero la tasa de interés estaba en el 7%. Y la pelea... Bueno, yo no te voy a decir, yo te digo lo que a lo mejor fue otro que no fue Volcker. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Pero tú sabes que yo tengo el derecho a equivocarme. No tenés derecho. Sí. Arriba. Eso se equivoca. Los genes del error no forman parte de tu cuerpo. Pero yo te puedo decir a ti que cuando subió la tasa de interés al 22% en ese momento. En el 20... No, fue en el 70 y pico. El 70, claro, con la crisis del famoso petróleo. Bueno, se quebró todo el sistema de ahorro y préstamo en los Estados Unidos. Y la Argentina, ¿qué pasó con la 1050? Que te conté que la 1050 era teóricamente correcta, porque la 1050, que yo digo que yo la inventé, pero la puso en práctica Ricardo Arriazo. Sí. Que fue la idea de que tú tenías que los intereses de largo plazo había que ajustarlos a los intereses de corto plazo. Claro. Porque si no... Esto es lo que permitió volver a créditos de largo plazo. Bueno, pero ¿qué pasó? El problema no fue ese criterio que es correcto. El problema es que la tasa de interés en términos reales subió al 20 y pico %. Sí. Y quebró el sistema.
Bueno, Porque nunca fue posible subir el gasto público junto con una restricción monetaria. no, El sistema... bueno, pues, bueno, y esto es lo que tenemos que aprender, que hoy el gasto público es la problemática por excelencia, no es el problema monetario. Lo monetario es consecuencia del problema del gasto. No sea, Y el gasto es lo que está vigente en función de la demagogia vigente de la mayoría. ¿Sabes cuánto es el gasto público en Francia? En este momento está entre el 50 y el 60. 57%. Pero en Italia está en el... Bueno, pero ¿y qué es lo que le pasa? Pero con una emisión monetaria para cubrir el gasto público, las expectativas se te adelantan, ¿no? La tasa de interés no es monetaria. La tasa de interés es real, más expectativas de inflación, más devaluación, etc. De manera que la puede bajar en el corto plazo, pero en el largo. Cuando tú tienes una inflación alta, tienes tasas de interés negativas, y lo que pasa es que en la Argentina tú tienes dos monedas. La tasa de interés en términos... Pero la tasa de interés no puede ser negativa mucho tiempo. Mira, yo no te digo, no trates de creer que yo te estoy diciendo que la inflación es buena. No estoy tratando de lo que lo estás diciendo. No, yo lo que te estoy diciendo es que ante la posibilidad de la quiebra del sistema, la inflación lo diluye. Y tanto que ahora el fondo se lo recomienda a Europa que lo tenga, ¿no? Y hasta ahora no lo tienen, porque los europeos no tienen ese gasto. Una deuda que el que crea que Europa va a pagar la deuda, para mí está borracho. Son cosas distintas, pues una, que en el corto plazo la inflación diluye el gasto público, ¿qué? Pero te distorsionan los precios y en el largo plazo la tasa no se mantiene negativa. O sea, mira, yo no te estoy diciendo que es una solución. La solución de largo plazo es tener un sistema que baje el gasto. Claro. Esa es la única solución real y está puesta también por George Hilder, que lo felicito porque lo dijo sin haberme leído a mí. Es un maestro. ¿Cómo puedo decir eso? Y bueno, ya tú ves a gente que se le ocurre la cosa. Entonces, él lo dice con todas sus letras porque dice, una de las cosas que dice claramente, el gasto público no forma parte del producto, sino del costo de producir. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y mientras más ineficiente el gasto público, más es parte del costo, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la Argentina hoy, en gran medida. Y por eso te digo, si aquí no se hubiera habido inflación, pero tú piensas, ¿sabes cuánto está el gasto público en la Argentina este año? ¿Cuánto creció en los primeros 6 meses con respecto al año pasado? Es una locura, pero no sé cuánto. 57%. El gasto nacional, no sé el de las provincias, claro, porque no es gasto de las provincias. Pero el nominal. Sí, claro. El gasto público nominal. Y bueno, entonces... No está bien que es un disparate. Pero por supuesto. Entonces, y este es el problema que está teniendo la Argentina y el mundo. Bueno, pero entonces, porque si el problema es el gasto, con lo cual estamos de acuerdo, en un sistema democrático, la gente, los políticos para ganar votos, que es lo único que quieren, hacen promesas, y hacen promesas que implican subir el gasto público. Entonces prometen... Pero si yo no te lo estoy discutiendo... No, claro, lo único que estoy diciendo es si la democracia no es al fin y al cabo un sistema que se autodestruye. Porque, pero estamos de acuerdo. Porque... Aquí estamos de acuerdo, pero precisamente ese fue el sistema que los americanos no quisieron tener, ¿no? Pero entonces le dije, ahora, mira, en los Estados Unidos, hasta hace muy poco tiempo, como dijo Khrushchev, los partidos americanos se diferencian tanto como la Coca-Cola y la Pepsi, sí, que me pareció genial esa observación. Pero eso quería decir que el sistema ético-político no estaba en juego.
Porque otro de los errores es creer que el liberalismo es que uno está a favor del matrimonio homosexual o que está a favor de... Sí. No, el liberalismo es un sistema. Y dentro de ese sistema hay gente que estará a favor del matrimonio homosexual y otro que no. No hay que entender cuál es el sistema. Y el sistema fue el que cambió la historia del mundo. ¿No? Hasta hace 200 años el mundo vivía como vivía Jesucristo. Hoy se te va la luz de la casa y te quieren pegar un tiro. El mundo vivió sin electricidad hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿No? Entonces, y esto hay que entender. ¿Y por qué las cosas se hicieron, todos estos inventos se hicieron en los Estados Unidos y no en Rusia? Porque los americanos son más inteligentes que los rusos. No, por el sistema. Por el sistema. Igual que la revolución industrial en su momento. Que fue que todo el mundo habla de la revolución industrial como si fuera un fenómeno económico. La revolución industrial fue la consecuencia de la Glorious Revolution, donde por primera vez en Inglaterra se estableció la libertad y los límites al poder político, que lo estableció Locke también, por cuando dijo, los monarcas también son hombres, cuidado con ellos. ¿No? Dijo eso, pero qué respetuoso. Bueno, casi como yo. Bueno, vos ahora sos de otro nivel. Entonces la democracia no parece tener salida. Mira, Depende. yo no querría llegar a esa conclusión porque siempre pienso, soy optimista y creo que se puede aprender las cosas, pero indudablemente que estamos atrapados y sin salida en este proceso de distintas dimensiones en América Latina, pero fíjate tú que hay países que la izquierda ha engañado a sus progenitores, como es Perú. Y hoy la inversión extranjera en América Latina, ¿dónde va el Perú? ¿No? Sí. En Uruguay se están beneficiando de las estupideces que se han hecho en Argentina. Hoy los que exportan carne son los uruguayos. No, son los argentinos que están en Uruguay. Ah, sí. Efectivamente. Pasa en ese caso estás, es cierto, el país que más respeta, como puede ser Colombia, Perú, Uruguay, que está en manos de un ex guerrillero, en el fondo, pero... Sí, pero bueno, es que el aprendizaje parecería ser un problema de que la gente que aprende, la población no es un stock, sino es un flujo, es decir, vamos muriéndonos y vienen nuevos. A los nuevos depende cómo le cuente la historia. Sí, pero si es cierto, no sé, pero leí que hubo, de Bolivia, el Evo, que mandó a matar... ese es Bobo inmoral. Ese que mandó a matar a los caballos, porque leí que manda a matar a los caballos porque lo trajeron los españoles con la conquista. O cómo te cuentan la historia en Argentina de Perón, o cómo te cuentan la historia de la guerrilla dentro de Argentina, donde parece que había solamente un grupo malo. Bueno, pero cuando vienen los jóvenes... Pero este es el problema más grave que estamos teniendo, es que la izquierda defiende brillantemente la estupidez y la derecha estúpidamente la brillantez. Y la izquierda está a favor de los pobres, por eso se hace rico creando pobres. Claro. No, bueno, hay muchos empresarios ricos que quieren ser complejos, ¿no? De hecho, gran parte de los guerrilleros venían de familias. Uno de ellos fue el expresidente de Chile, que no pudo manejarlo. No pudo manejarlo, sí. Porque tenía complejo de ser rico. Sí. En el ámbito político, pero imagínate, Obama, en su discusión con el otro candidato a presidente, ¿cómo se llamaba? Sí. No, bueno,
sea X, ¿sabes de qué lo acusó? De ser rico. No, de que estaba a favor de los ricos. Claro. Sí, es como un insulto, ¿no? Bueno, y por eso, como dijo Aristóteles, tenga cuidado que los pobres siempre van a ser más que los ricos. Claro. Como diciendo, cuando se usa el poder político en nombre de la mayoría para hacer cualquier barbaridad, es una desgracia. Y esto fue lo que no hicieron los americanos y lo que hicieron los europeos. Hitler y Mussolini eran democráticos. Claro. Perón. Y Perón. Rosas. No. Nuestro amigo Rosas. Y Rosa probablemente, el propio Alberti reconocía que Rosa era popular. Claro. No. Si el cuento de la demagogia, como te lo he dicho, no se inventó en este siglo, lo describió Aristóteles hace 2500 años. Pero además, en el medio del caos y el desorden, parece como que la gente necesita un hombre de mano dura, ¿no? No, pero una cosa es un hombre de mano dura y una cosa es lo que se hace con la mano dura. Obvio, sí. Hoy los chinos con la mano dura están haciendo todo lo contrario de lo que hizo Mao Zedong. Claro, exacto. Y por eso crecen al 9%. Bueno, lo mismo con Pinochet. Y lo mismo con Pinochet, ¿verdad? Entonces, pero claro, cuando tú dices eso, tú y yo somos... No, sí. La peor de la humanidad. Porque tú sabrás que Pinochet es un genocida, pero Fidel Castro es democrático. Sí, claro, sí. Y obviamente Stalin también. Porque cuando tú matas desde la izquierda, eres idealista. Y el que te mata para que tú no mates es un genocida. Exacto. Pero es que... Bueno, la izquierda manejada. Pero es que esto no es la Argentina, porque yo lo que quiero rescatar es que el problema argentino no es por culpa de los argentinos. No es que los argentinos son más idiotas que el resto del mundo. Ah, ¿no? No. Me niego a aceptar eso, porque eso es como aceptar que todos los latinoamericanos somos tarados. Entonces estamos perdiendo el tiempo, tú y yo acá, pues somos un par de tarados que no tenemos nada que hacer. Yo estaba ilusionado que estábamos haciendo eso. Sí, entonces... No. Las ideas cambiaron al mundo cuando se pusieron en práctica. El mundo dio un salto cuántico en la historia. Bueno, y a veces para un lado, a veces... Lado. Por eso Hegel escribió que la historia siempre se repite. Y Armando Rivas escribió, por suerte no se repitió. No, porque si Hegel hubiera visto a los Estados Unidos, no sé qué hubiera dicho todas las estupideces que dijo, intelectual e inteligentemente. Entonces, yo creo que el problema es que no sabemos dónde estamos, por qué estamos donde estamos, y la izquierda se ha apropiado de la ética, que lo escribió Thomas Sowell, para que nuestra izquierda no solamente está equivocado, sino que es un pecador. O sea, se ha apropiado de la moralidad o de la ética, si tú quieres. ¿Puedes decir que es un tema de educación, en el fondo? Es decir, porque para que la gente comprenda que es el sistema, que es el rule of law, lo que al fin y al cabo va a generar... hay un problema de educación, indudablemente. Tenés que votar para ese lado, porque si no la izquierda siempre tiene la... Claro, de acuerdo, pero eso es lo que... Primero, tú te imaginas, en Cuba nosotros teníamos el sistema, ¿tú crees que a mí me lo enseñaron? En algún momento lo tomábamos por lado. En Cuba toda la actividad económica estaba en manos privadas y Cuba era el país que tenía el nivel de vida más alto de América Latina cuando llegó Fidel Castro. Y hoy compite con Haití a ver quiénes son más pobres. ¿No? Pero lo que pasa es que la ética se ha adueñado la izquierda del tema. Hoy, bueno, salió un artículo hace poco en Foreign Affairs de un individuo que decía: el capitalismo crea riqueza pero la reparte mal. No la reparte, la hace de manera diferente, ¿no? Y
Y después ahora salió el libro este de Piketty. Ah, sí, no lo leí bien. No, yo no lo he leído, pero ya lo sé que es muy discuto, popular. porque lo que dice es una estupidez, pero parece que es una brillantez para Stiglitz. Ah, sí. No, porque te dijo que era. Pero yo tengo un artículo que se escribe Stiglitz y yo, de hace tiempo, no de ahora, ¿no? Donde ya yo venía discutiendo con Stiglitz. Y el otro que dice también que es brillante es Krugman, y ese es peor, Sí. ¿no? Pero son famosos, los dos tienen premios Nobel de Economía. Sí. Pero ahí tenés, esos personajes siempre van a existir, ¿no? Porque también tenés famosos de nuestro lado, tenés Friedman, así, muy famoso. Sí, Friedman, pero yo te diría que fue el único. Stigler, George Stigler, ¿tenés? Ese no lo tengo muy claro. Sí, hay varios. En Estados Unidos tienes a Ron Paul, hace un escándalo terrible Ron Paul, pero está considerado como... Precisamente es un buen ejemplo. Ron Paul es genial, pero está considerado como un loco. Tú sabes que no lo puedo analizar porque no estoy en condiciones en este momento de analizar a Ron Paul. Porque Ron Paul justamente habla del gasto público, de los derechos individuales. Bueno, porque los Estados Unidos hoy por primera vez tienen un gasto público que está en el 38% del Producto Bruto. Sí. Todavía está bajo con respecto a Europa, pero exacto. Pero ya lo han... y esto está creando los problemas que tienen en este momento. Pero a pesar de todo, anda mejor que Europa. Estados Unidos está creciendo nuevamente, relativamente. Quizás ha bajado el nivel de desocupación, que estaba arriba del 10%, y lo bajaron ahora al 6% aproximadamente. Pero yo no sé si está creciendo en forma sana. Bueno, está creciendo a todos los medios. Bueno, no es un crecimiento exceso, pero está creciendo a todos los medios. Aunque sea el 2%, vos podés estar creciendo con una mala asignación de recursos, que termina en... ¿A qué tú llamas mala asignación? Y si en vez de, si el mercado te está pidiendo producir manzanas, vos estás produciendo peras, estás creciendo, pues vas a medir el Producto Bruto en peras. No, el mercado no creo que nadie produce peras, sino es que hay una demanda de peras. Salvo que la emisión monetaria que está haciendo la Reserva Federal y el boom que crearon en el mercado inmobiliario es responsabilidad de la Reserva Federal. No necesariamente. ¿No bajaron la tasa del 6 al 1? No, pero eso no fue el problema. Fue que una ley que hizo Carter, que se llamó The Community and Reinvestment Act, donde produjo que había que prestarle para que todos los americanos tuvieran una casa propia. Para mí que era peronista. Posiblemente había leído a Juan Domingo. Sí. Pero es cierto. Dos empresas que tenían la obligación de prestarle a gente que tenía un ingreso menor que el promedio. Exacto. ¿No? Que fueron, ¿cómo se llamaban las empresas? Freddie Mac y sí, el otro no me acuerdo. Bueno, pero tenían dos nombres divertidos. Pero la idea era la aseguradora, pero obligaron a los bancos a asegurar. Bueno, y después estaba IGEA. Pero ahí está la cosa. Por eso, y al principio, cuando tú tienes eso, tú tienes que al principio los precios la gente se presta porque los precios suben. Y después los precios suben porque se prestan. Sí, pero ahí suben porque hubo una fuerte expansión monetaria, por supuesto, que bajó la tasa. Pero no solamente eso, es que le prestaron a gente que no podía pagar. Además, porque si la gente podía pagar, el problema no hubiera sido un problema. Exacto. El problema es que cuando la gente no pudo pagar, ¿qué pasó? Se cayó los precios de... Bueno, pero nuevamente, pues, volvemos al punto anterior, la tasa estaba en el 6% como en el 2000. No, ahora
Y menos del 1%. Por eso, pero estaba en el 6 en el 2000 y la Reserva Federal con la expansión monetaria la bajó al 1. Entonces, claro, no es lo mismo endeudarte al 6 que endeudarte al 1. Y después... Sí, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que se le prestó que no podía, gente que no podía pagar ni el 1%. Bueno, exacto. No, pues después el 1 después rebotó, por eso te decía, la expansión monetaria te soluciona el problema del COVID. La gente, yo estoy diciendo que la inflación es buena. No, vos estás diciendo que la emisión monetaria, cuando no vos puedo bajar el costo público, es imprescindible. No te queda más remedio. Claro, lo único que estoy diciendo yo es, te puede durar un tiempo, no, la solución de verdad pasa por la baja del gasto. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, pero lo que pasa es que el gasto se puede bajar en la medida que la inflación supera el incremento del gasto. También. Bueno, ese es el problema. Pues, ¿Tú crees que yo te estoy diciendo esto es fantástico? No. Yo estoy frente a alternativas estúpidas, si quieres ponerlo, que no queda más remedio que actuar en esas circunstancias. ¿No? Y ahora los Estados Unidos tienen ¿cómo se llama? La tasa de interés está menor que el 1%. Otra vez, claro, por eso te digo, me parece que el crecimiento es artificial. Pero sin embargo no hay inflación en los Estados Unidos, no hay Lo que sí ha subido otra vez son los precios de real estate. Entonces, claro. ¿Qué va a pasar? Y vas a ver, vamos a festejar como una vamos a ver qué es lo que bueno, Armando, muy bueno, nuevamente tenemos que